oración, fastidio y buena suerte. La libertad es fiebre, es oración, fastidio y buena suerte. No sean boludos, estamos solos, cuídense. La vida es decidir estar vivo. Vivir cuesta vida. Bueno, movemos el culo, vamos. En sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarnos. Bueno, no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Escúchenme, carajo. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. No, de canciones es inevitable porque no sé hacer otra cosa. Yo lo que he sido a través de mi vida, reconociendo ámbitos que son fastos para que mi estado de ánimo sea protegido. Tratemos de no hacer cagadas, en serio. No se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio. La cultura rock. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari. Graciosos y valientes. Capítulo 4. La boutique del rock. Medios. El éxito de Los Redonditos les permitió siempre sostenerse y hacer las cosas como ellos quisieran, sin conceder nada a nadie, sin tener un temor reverencial ni pedirle permiso a ningún productor. Pero toda esta política de autogestión e independencia absoluta e inquebrantable tuvo también su costo. Los medios masivos nunca le perdonaron a Los Redonditos que hicieran las cosas por su cuenta, bajo sus propias reglas, bajo sus propios códigos y bajo su propia ética. El resultado fue la cizaña política y la xenofobia. El público de Los Redonditos de Ricota pasó a ser blanco de una de las peores estigmatizaciones culturales en el país, al punto de terminar prohibiendo las presentaciones en Olavarría de 1997 por miedo a lo que potencialmente podía pasar. Los Redonditos, con su independencia y el movimiento en masa de jóvenes por todo el país, estaban en la agenda política del momento, no era algo menor. El fenómeno, que en principio comenzó como algo estrictamente artístico, pasó a ser un fenómeno social mucho más complejo y profundo. Lo interesante es que mientras los medios masivos inclinaban el fenómeno para esos lados, había un abordaje muy distinto de lo que era el periodismo del rock especializado, el cual mimaba artísticamente a la banda siempre con buenas reseñas y grandes informes sobre su obra y sus shows. Las radios le daban un montón de rotación, Los Redonditos en los 90 sonaban en todos lados y vendían como nadie. Su independencia era bien vista por la crítica, el halo misterioso que generaba el hermetismo de los integrantes, el culto a la banda de parte de los pibes que lo seguían, todo era muy atractivo e irónicamente muy vendible. Siempre desde los márgenes, siempre desde afuera. Mi amor, la libertad es fanática. Ha visto tanto hermano muerto, tanto amigo enloquecido, que ya no puede soportar la pendejada de que todo es igual, siempre igual, todo lo mismo. La libertad es fanática. Ha visto tanto hermano muerto, tanto amigo enloquecido, que ya no puede soportar la pendejada de que todo es igual, siempre igual, todo lo mismo. Con Menem había llegado un gobierno que nos quería hacer entrar en el primer mundo, pero claro, dejando afuera a 2/3 partes de nuestro país. Pizza con champán para algunos, Miami, shopping, tarjeta de crédito, importaciones a mansalva. Entonces, claro, una parte de la juventud que se quedaba afuera veía que del otro lado había una banda de rock que los incluía y les hacía sentir pertenencia e identidad, y que a su vez activamente tomaba distancia cada vez más del estrellato que la mayoría de las bandas de rock buscaban en ese momento. Rolling Stone, Quinta de Olivos, mega giras, televisión y mucho foco. Dicen que el crimen no paga, ese paga no soy yo, que son retazos gratuitos, que el crimen no paga, el hipnótico vale. Dicen que el crimen no paga, ese empalagoso show, esos retazos gratuitos, el crimen no paga, el hipnótico panel. En los 90 era muy común que un show de Los Redondos salieran policiales. Tenían cobertura en vivo de los noticieros en las calles, estaban a la espera de alguna tragedia, de que hubiera algún quilombo. El furgón de los fiambres vendía si terminaba con alguien adentro. La muerte de Bulacio por la resaca de las racias policiales que todavía seguían en el primer gobierno de Menem y que realmente eran una carnicería. La zona liberada en Huracán, cuando decidieron no transar con la policía que trajo las olas de robo a los pibes que iban a ver el show con una impunidad nunca antes vista. Las represiones múltiples en Mar del Plata. La libertad les cobraba su costo.
Durante la etapa de los fundamentalistas, por suerte, esto se calmó un poco. El público se amplió y se hizo más heterogéneo, más familiar. Las fiestas de los shows pasaron a ser mucho más concurridas y a la vez más tranquilas durante varios años, hasta que, no creo que sea casualidad, se vuelve a enturbiar todo en la ciudad de Olavarría. Y de nuevo bajo la sombra de otro gobierno que quería dejar de darle la espalda al mundo. Yo estuve en ese último show, y a diferencia de muchos otros que también fui, en ese se respiraba un aire extraño. Todo muy caldeado y durante la tarde ya se percibía que esa noche no iba a terminar del todo bien. El resto ya conocemos la historia. Esa fue, y creo que va a ser, la última presentación del Indio Solari en los escenarios. Decisión creo que acertada, con grandeza y con dignidad. Tenés la licencia para envenenarnos. Pensás con audacia, consejos muy agrios. Un caníbal desdentado, enseñando a masticar. Tu negocio es muy difícil de explicar y fácil de enseñar. Fácil de enseñar si dormiste bien. Un caníbal desdentado enseñando a masticar. Tu negocio es muy difícil de explicar y fácil de enseñar si dormiste bien. Como decía en el apartado anterior, el disco doble Lobo Suelto, Cordero Atado era un mensaje en sí, ratificando la autogestión como bandera y la independencia como política. Y esta vez, el Indio no pierde oportunidad para hacer explícitas algunas observaciones bastante críticas y filosas sobre la época y la industria. Si bien los medios de comunicación masivos y el rock business ya habían estado bajo la lupa de Solari antes, recordemos Noticias de Ayer, Queso Ruso, Vamos las Bandas, creo que es en este disco doble donde se lo ve un poco más comprometido con esto de los decorados del rock, al punto de revelar, a su manera, varios de los hilos de la industria. El último show no murió casi nadie, se fue vacío el furgón de los fiambres, cubrieron la mierda de azúcar negra en la Birrap, dicen la Birrap. Tenés la licencia para envenenarnos, pensás con audacia, consejos muy agrios, un caníbal desdentado enseñando a masticar. Tu negocio es muy difícil de explicar y fácil de enseñar. Es hora de levantarse, querido. Contra las cuerdas vas a desafinar canciones tristes, dueñas del corazón. Borra el rastro tu dolor y ya no te arrepentís. Canta en espejismo. Pituca cree que es el mejor culo para su sillón y sabe bien que hoy su chance es gorda. Tuvo un golpe de audacia y se dio de timbero fogoso y feroz de los que nunca muestran todo el mazo. Y hoy come la real manzana y no deja ni pepita. Usa sal de melodrama pero sin abusar. Y así Pituca se la cree. Nos cuenta en El arte del buen comer. No se salvaba a nadie. Ni la industria, ni los hábitos de consumo, ni el periodismo, ni la televisión, ni las tendencias de la época. El aporte al rock nacional de autogestión impulsado por la familia Vitale, en sintonía con la visión del Indio, Sky y Poli, fue muy novedoso en su momento a la hora de grabar discos independientes en medio de una industria reinada por grandes sellos discográficos. Este camino iniciado por Los Redonditos fue una gran influencia para algunas bandas que en algún momento decidieron manejar su obra de la misma manera. La Renga y Los Piojos, por dar un ejemplo, son bandas que, luego de lograr éxito bajo la tutela de algún sello, tomaron por completo el control de sus producciones discográficas, siguiendo los pasos que habían marcado Los Redonditos de Ricota.
Hoy ya nos parece muy común ver bandas o artistas nacionales independientes con sellos propios protegiendo su obra. En YouTube y Spotify manejan sus propias cuentas y gestionan sus propias sesiones sin intermediarios. Está completamente normalizado. Incluso, como decía al principio, los avances tecnológicos, las plataformas y los cambios en la industria de hoy dan facilidades para producir sin la necesidad de grandes corporaciones que dirijan todo. El tema son los shows. Y acá es donde el rol que tuvo la Negra Poli con la producción cobra un valor especial. Una cosa es el under actual, donde de alguna manera se logra armar fechas autogestivas en distintos espacios que ofrece hoy la escena, con festivales y productoras independientes bastante más amigables que en otra época. Y otra es trasladar esto a un evento de dimensión de estadio. Al Indio no le quedó mucha opción porque la masividad no admitía otra cosa, pero al inicio de la etapa de los fundamentalistas, y con lo que pesa la ausencia de alguien del calibre de Poli en estos asuntos, los shows significaron un desafío y una inversión directa del Indio apostando a la nueva banda. Si algún show no tenía la concurrencia esperada, el proyecto fracasaba económicamente y no podía seguir. El Indio siguió siendo independiente y autogestivo post-redondos, asumiendo la responsabilidad de ofrecer presentaciones en vivo con calidad, audio y técnica de un número internacional. La única forma de hacer esto en la Argentina del siglo XXI es arriesgando de tu bolsillo. El éxito acompañó. Esta manera de manejar la producción explica de alguna forma el por qué toda la carrera del Indio Solari no excede los límites de la Argentina, con excepción de Uruguay y un poco de Chile. Nunca se contó con la estructura para llevar el proyecto a otro país. Una producción independiente necesita una cabecera de playa en cada lugar que vas a hacer en una gira internacional. Y nosotros, al ser una producción independiente, se nos hace imposible. Como no tenemos una oficina como un sello discográfico en algún lado, en soporte en Guatemala, en Honduras, no sé. Y además yo no fui muy amigo de la salida internacional de los grupos argentinos en su momento. Vos subías a un festival donde tenías que ir la noche anterior, tenías que ir a un programa de televisión a hacer una especie de playback. Y a posteriori ir a un lugar donde bajaba Paloma San Basilio y subías vos. Es muy raro para el rock eso, entonces bueno, nos hemos quedado acá y nos ha ido bien. Para poder tocar afuera no te queda otra que ceder el control a alguna productora grande. Es un poco el huevo o la gallina, porque de alguna manera la música del Indio es algo muy argento. Es difícil imaginarlo en otro país. No por el tipo de música, porque el rock es algo internacional, sino porque es un fenómeno muy nuestro, muy de acá. El espacio de ruptura dentro del rock en nuestro país no es potestad única del Indio Solari desde ya. La industria, los medios y los intereses políticos siguen pasándole factura a los artistas que transitan por los caminos paralelos y no les son funcionales. Hace poco el rock tuvo un acto de justicia de épica troyana cuando Divididos le cedió el espacio a La Renga en su show de festejo de los 35 años en el Estadio de Vélez. La banda de Mataderos atraviesa un gran momento y tiene vedada la capital federal para realizar sus shows por parte del gobierno de la ciudad. El rock como espacio de resistencia actúa también por fuera de las canciones y las letras. No es necesario ser explícito siempre con la palabra. Las posturas de algunos artistas ante este tipo de hechos marcan la cancha de lo que es la cultura del rock en todos sus ángulos. Lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. Entonces, la piel del Indio Solari es la coherencia artística y la coherencia humana, la lealtad a sus principios de los cuales no puede despegarse. El aporte transformador del Indio a la cultura nacional es muy importante. El arte con una raíz de resistencia contracultural que logró calar hondo en las mentes de varias generaciones de artistas y de no artistas también, y mantenerse aún con vigencia. Es muy difícil encontrar en la historia del rock mundial una banda que haya decidido ir por su lado siempre, resignando tantas cosas y al mismo tiempo quedándose con todo. Es algo muy loco. El Indio junto a los Redonditos nos enseñaron que es posible ser el proyecto musical más exitoso del país sin tener que entregar los brazos y las piernas en el camino. La autogestión, la inversión, la independencia del under de los 80 siguieron siendo las mismas hasta el último disco, hasta el último show. Tele no, videos no, fotos no, revistas no, festivales no, productoras de eventos no, discográficas no. Coherencia. Lo curioso de todo esto es el profundo contraste entre no cambiar nunca sus principios y a la vez la búsqueda constante de un cambio estético y musical en su obra. Pero esto
ya es otro tema aparte del que vamos a hablar un poquito más adelante. Flotando en un sampan, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari.